Sí, ahí te escucho, Juli, ahí te escucho. ¿Cómo estás? Bien, bueno, buenas tardes. No Buenas sé por tardes. qué la computadora no andaba. Intenté Bueno, 20 cosas, pero no hubo caso. bueno, no pasa nada, pero ahí te escuchamos. Te vuelvo a presentar. Julián Vilmes es doctor en Ciencias Sociales, especializado en geopolítica, soberanía, desarrollo y recursos naturales. Juli, uno de los temas que habíamos planteado para conversar justo unos días antes que salga una vez más esta noticia de que supuestamente los ingleses van a hacer ya la explotación de los recursos eh, petróleo, lo que haya allí en el Atlántico Sur. Pero te doy la palabra, dale, Juli. Sí, mientras no podía hablar, escuchaba toda la presentación y el recorrido histórico que hacías, que estaba muy bueno para ir dimensionando y presentando el tema. Pero bueno, en este momento, en esta coyuntura en la que estamos, se viene viendo que la cuestión del petróleo está empezando a posicionarse como muy relevante en la disputa de soberanía que tenemos como país, tanto en Malvinas como en la Antártida. Ya desde el año pasado viene el conflicto, o por ahí un poco antes, el conflicto con esta empresa israelí, Navitas, que ya está anunciando y está haciendo avanzar todos los pasos necesarios, la empresa y el gobierno de ocupación también, para iniciar de una vez la extracción hidrocarburífera en la formación Sea Lion o León Marino, que está al norte, a 240 kilómetros de las Islas Malvinas. Y a la par, eso se da en paralelo con lo que fue el anuncio en mayo, también de los británicos, también el diario The Telegraph, al que vos citabas, de un presunto masivo descubrimiento de petróleo en la Antártida, justamente en las aguas cercanas a la península antártica, en el mar de Weddell, que los británicos dicen que habría hecho un buque ruso y que es la zona de la Antártida que está en disputa, que está solapada entre Argentina, Chile y Reino Unido. Entonces, yo entiendo que el petróleo entonces se está posicionando como una de las variables clave de la disputa de la soberanía en un mundo que está atravesando una transición geopolítica en general, pero que eso conlleva una escalada bélica y que las contradicciones estratégicas a nivel mundial se agudicen y se acrecienten cada vez más, como lo podemos observar en múltiples situaciones y escenarios, y acá particularmente en este complejo sistémico, Malvinas, Antártida, Atlántico Sur, se está haciendo cada vez más patente y evidente. De hecho, en lo que va de este 2024, hay una serie de hechos muy relevantes que dan la pauta de cómo se está acrecentando la disputa y bueno, y el petróleo en particular está siendo una de esas variables clave, porque hay una serie de hechos que vienen dando la pauta de que se está avanzando fuerte. Y a su vez esto es paradójico, porque es un mundo que está avanzando cada vez más fuerte en el sendero de la transición energética hacia fuentes limpias y renovables, como se dice en la agenda global. Sin embargo, el petróleo, que sería uno de los grandes responsables del calentamiento climático, que es el factor principal que da lugar a esta necesidad de la transición energética por los impactos que tiene ambientalmente a nivel mundial, el calentamiento, o sea, la emisión de gases de efecto invernadero y lo que ello produce en términos del ambiente. No obstante, las grandes potencias no abandonan la explotación hidrocarburífera y encuentran formas para seguir llevándola a cabo. Por ejemplo, a lo interno del Reino Unido viene habiendo toda una discusión y hay una agenda creciente de transición energética. De hecho, hoy mismo están siendo las elecciones en Reino Unido. Se dice que quien tiene más probabilidades de ganar las elecciones es Keir Starmer, si no pronuncio bien, si no pronuncio mal, que es el candidato del Partido Laborista, y ellos vienen con una agenda que está muy anclada en esto de la transición energética. Sin embargo, en sus colonias, lo que ellos eufemísticamente denominan territorios británicos de ultramar, no tienen ningún problema en seguir haciendo avanzar la, la explotación hidrocarburífera. Es algo en parte análogo a lo que ha hecho, por ejemplo, Biden y los demócratas en Estados Unidos. Pero entonces, lo que podemos observar es que mientras ellos hicieron un usufructo muy fuerte, muy masivo de los hidrocarburos offshore, es decir, costa afuera, en las aguas del Mar del Norte, ha sido una de las grandes reservas hidrocarburíferas
de este último tiempo, que ha sido explotado mayormente por Reino Unido y por Noruega, bueno, ahora se están poniendo los cañones, están apuntando, están mirando con mucha fuerza, ya desde hace varios años, a las aguas circundantes a las Malvinas, en el Atlántico Sur, y a las aguas circundantes a la Antártida. Y bueno, eso como país nos involucra, nos compete, porque son nuestras dos regiones, zonas bajo disputa de soberanía, y en las dos ocasiones, principalmente o fundamentalmente con el Reino Unido. Julián, ahí hay cuestiones, llevo a dos puntos. Uno, está buenísima esa aclaración que me hacías de lo que señalaba de Telegraph. Se me había pasado que hablaba de ese petróleo sobre la Antártida, así que ya en breve voy a ir a eso, pero antes de ir a ese punto en particular, acá tenemos, hace décadas, ya los ingleses vienen insistiendo de el supuesto petróleo alrededor de... Petróleo digo hidrocarburos, porque también supuestamente hay gas y otros recursos naturales importantes allí. Pero de los recursos que se hablan alrededor de Malvinas, vienen hace décadas y por cuestiones, muchas veces lo han manifestado, aún es muy caro, decían, no empezaban con la explotación. ¿Tenemos algún tipo de laburo hecho desde acá, desde el continente, donde podamos afirmar que están así esas riquezas que hay ahí alrededor de Malvinas? Uno, si toma la plataforma continental, haciendo la extensión hasta Malvinas, decimos, y bueno, si es la misma, digo, si cerca de nuestro continente hay muchos recursos a 200 kilómetros, como está en Malvinas, un poco más, 400 kilómetros, debe haber, digo, 200 kilómetros donde están operando, debe haber también hidrocarburos, pero ¿se pudo hacer algún tipo de informe de contrarrestar esa información británica? No sé si se entendió, perdón lo Sí. extenso. Sí, sí, yo lo que entiendo es que lo que hay son estimaciones al día de hoy. La plataforma continental argentina se dice que es de las más extensas, pero también de las menos exploradas del mundo. Es muy grande, es muy extensa, y nuestro país ha llevado adelante determinadas campañas exploratorias desde entre inicios y mediados del siglo XX, y en general no ha encontrado la presencia de hidrocarburos, o en su caso que puedan constituir reservas, es decir, que sean explotables, y que su explotación sea viable, y en términos comerciales, económicos y en términos técnicos. Hoy en día, donde sí hay explotación costa afuera en las aguas, es en la provincia de Tierra del Fuego. De hecho, aproximadamente el 20% del gas natural que se consume en nuestro país viene de las aguas de Tierra del Fuego, y en ese sentido están circundantes a Malvinas. De hecho, en la licitación, el concurso público Costa Afuera del año 2018-2019, se licitaron toda una serie de bloques y de áreas, tanto en la cuenca Malvinas como en la cuenca norte, enfrente en aguas bonaerenses, cercano a Mar del Plata, que ha sido otro de los ejes polémicos por la cuestión ambiental. Pero entonces, en Malvinas, en particular, en las aguas circundantes a Malvinas, yo entiendo que los que han hecho los estudios, la prospección sísmica 2D, 3D, lo que llevan adelante, la información estratégica para saber en qué medida puede haber recursos, que es saber si hay recursos, si el petróleo y el gas están o no están, o cuán probable es que haya, y después si eso efectivamente se puede llegar a transformar en una reserva, es decir, que su explotación sea viable en términos comerciales y en términos técnicos. Son actores británicos Claro. o anglosajones, o que juegan en ese esquema de poder, podríamos decir. Como vos venías narrando, desde los años 70 se dio curso a campañas exploratorias por parte de instituciones geológicas y empresas, y se viene hablando. De hecho, empezaron a instalar la idea de que podía haber un segundo Mar del Norte en las Claro. aguas circundantes a Malvinas. Sin embargo, nunca lograron pasar a la etapa de extracción. De hecho, esta se anuncia como que sería al fin la etapa de extracción.
fue en la segunda campaña exploratoria, la de 2010, aproximadamente 2010, cuando ellos descubren esta formación específica que es Sea Lion, león marino, y hacia 2015-2016 empiezan a publicitarla como una formación de clase mundial y empiezan a generar las condiciones, como vos decías, el lobby, las negociaciones, los acuerdos, para que se avance en su explotación. Y fue hacia 2022-2023 que esta empresa israelí, Navitas, le compra a Rockhopper una parte de la participación, un 65% de la participación en Sea Lion, y está avanzando fuertemente en la extracción. De hecho, bueno, no casualmente en 2022 el gobierno argentino la sanciona. Yo entiendo que porque bueno, ya tenía información de que estaban avanzando en este camino. De hecho, en la última década se han sancionado a prácticamente todas, o una parte muy importante de las petroleras son propietarias de campos, de bloques en las aguas circundantes a Malvinas, o que han llevado adelante determinados tipos de tareas de extracción, perdón, de extracción o de exploración, de prospección en las aguas circundantes a Malvinas. Pero está bueno, recuerdo, conversamos con Julián Vilmes, doctor en Ciencias Sociales, especializado en geopolítica, soberanía, desarrollo y recursos naturales. Está bueno esto que señalabas, Julián, y ahí va justamente esa introducción que hice, de que bueno, que todavía nosotros en cercanías al continente, si bien en esa plataforma enorme y que está llena de recursos naturales muy importantes, no se ha encontrado un lugar donde diga, bueno, acá esto es, como decías vos, escala mundial para llamar a que vengan inversiones, etcétera. Hay, sí, se están desarrollando, sí, pero no en ese nivel de gran negocio como lo quieren vender, por lo menos cercano al continente, porque el de Malvinas no lo sabemos, siempre hablamos por fuentes británicas, pero quiero ver si entendí bien lo que explicaba Julián. Sí, ahí lo que me faltó comentar en relación a la pregunta que haces es que no en las aguas circundantes a Malvinas, sino arriba, en la cuenca argentina norte, en las aguas bonaerenses, es donde YPF y las autoridades estatales en los últimos años y también las autoridades del mundo petrolero, el Instituto Argentino del Petróleo y el Gas y otras instituciones, desplegaron una campaña muy fuerte en torno al Pozo Argerich y a la cuenca argentina norte, el bloque CAN 100, estimando que ahí podría haber una reserva de hidrocarburos muy importante, porque los estudios geológicos le daban que si en la era geológica, en la época de la Tierra, donde América del Sur y África estaban pegadas, si, y la altura que les daba hacía que si actualmente en Namibia hay un boom petrolero, en las aguas de Namibia, entonces de este lado también tenía que haber. Y por eso llevaron adelante toda esta campaña. Sin embargo, fue la semana pasada, si no me equivoco, o hace muy pocos días, que Equinor, la gran petrolera Noruega. noruega, determinó, después de haber llevado adelante el primer pozo exploratorio, que estaba seco, es decir, que no había petróleo. Ah, Por eso siempre, perdón, Juli, qué importante, no tenía ese dato que estás dando. Se confirmaron que no hay nada ahí. sí, sí, salieron a decir eso, que estaba seco. O sea, Mirá. fue un fracaso. La gran apuesta esa del Pozo Argerich, que era el primer pozo en aguas profundas o ultra profundas de nuestro país, a 1500 metros de profundidad. La resultante fue que no había petróleo, o si había no era relevante o no era viable su extracción. Que en esta cuenca que los ingleses quieren usurpar, digo, ya están usurpando, que quieren empezar a robarnos también lo que haya ahí, puede llegar a pasar lo mismo. Y sí, siempre son distintos tipos de estimaciones. Hay cuestiones bien técnicas que tal vez habría que hablar con algún geólogo o alguien Bien. que maneje más específicamente la cuestión técnica de las técnicas que utilizan para llevar adelante esa prospección sísmica en 2 dimensiones, en 3 dimensiones, Ujú. el tipo de tecnologías que se utilizan, que uno las conoce por arriba, pero no maneja lo fino de lo técnico. Y bueno, yo también entiendo que la dimensión geopolítica juega un rol, porque uno muchas veces ve que lo que hay son campañas de marketing en torno Claro. a esto.
Por eso insistía tanto, porque hace muchos años alguien me dijo, alguien de Cancillería, y hablando no en vivo en el programa, me dio como, me dice, Juan, ojo que a veces los ingleses utilizan eso, pero en realidad para lograr inversiones en las islas, para mejoras en inclusive proyección militar en las Malvinas. Él me decía, yo no estoy tan seguro que haya petróleo. Por eso es que insisto tanto, digamos, no es que por eso es quédense tranquilos que no va a encontrar nada los ingleses, no, ojo, puede ser que esté repleto de recursos de hidrocarburos y lo roben todo. Entonces, sí pongamos la lupa en eso, pero también pongamos la lupa en, ojo que también puede ser que nos venden esto para en el mientras tanto, no sé, terminan de hacer el puerto enorme que están haciendo, lo que fuera, que también son grandes problemáticas en la geopolítica. Claro, sí. Sí, eso también puede ser. De hecho, como decís, ahora que están anunciando que van a hacer una ampliación, una modificación muy fuerte del puerto y que van a construir la puerta de entrada hacia la Antártida, esa es la forma en la que lo quieren instalar en la opinión pública, se dice que eso también tendría facilidades para la logística petrolera en particular. Claro. Entonces, es una de las dimensiones, además de la logística, para el acceso y el abastecimiento, reabastecimiento de las campañas antárticas. Tratan de llevar adelante una estrategia, digamos, multidimensional para toda la explotación pesquera, que es el principal producto con el cual usufructúan la economía de las islas, por el cual pasaron de ser una economía muy precaria en los años 70 a ser hoy el quinto PBI per cápita del mundo, según las últimas estimaciones, gracias a las regalías que le deja todo ese sistema de licencias pesqueras, ilegal e ilegítimo para nosotros, pero que lo llevan adelante mediante la fuerza que ellos tienen y la usurpación de hechos que hacen en ese lugar. Y entonces, bueno, lo que se ve, que dicen distintos autores, es que hay un plan de modernización socioeconómica de las islas desde los años 70 para pasar de la lana a la pesca y de la pesca al petróleo. Entonces yo entiendo que puede que estemos atravesando esa etapa en la estrategia de los británicos en las Malvinas. Lo que sí no hay duda es que si llegaran a efectivamente encontrar que hay petróleo, lo empiezan a extraer, lo empiezan a explotar, eso le dejaría regalías muy importantes y eso pasaría a ser una fuente de abastecimiento energético para los mercados internacionales y eso sería muy beneficioso para ellos y nos dificultaría más aún la situación para el lado argentino, entiendo yo. Y además que las Naciones Unidas dicen que supuestamente los ingleses no podrían estar haciendo todas estas cosas porque reconocen que hay una disputa por la soberanía y que ambos gobiernos, para ellos hay una disputa, para nosotros no hacemos soberanía efectiva, pero bueno, las Naciones Unidas dicen, che, acá hay un problema, siéntense a resolverlo, mientras tanto no pueden tocar nada, y los ingleses pesca, ahora van por los hidrocarburos, y avanzan, y las Naciones Unidas, bueno, sabemos, no hace nada sobre eso. Y el tema de la Antártida, ¿qué data tenés, Julián? ¿Cómo lo estás viendo? Porque a mí también me resultaba raro, y esto lo hablaba con Mariano Memoli, que un portal inglés publique información de rusa, supuestamente secreta además, sobre petróleo en la Antártida y además que tampoco pueden hacer perforaciones, sino que un buque científico habría pasado. Bueno, ¿vos qué información estás manejando, Julián? Lo seguí bastante el tema cuando fue la publicación hace un mes y algo, en mayo fue, o entre un mes y medio y dos, y habiendo revisado bastante la información que salía a la luz, me parece que no hay dudas que es un tema que estuvo muy manoseado en términos geopolíticamente, porque se vio toda una campaña y de hecho se hablaba del hallazgo petrolero del siglo. Estaban todos los cañones puestos contra Rusia en el marco de la guerra que hay a nivel mundial, esta escalada bélica, y que eso se está traduciendo a las reuniones consultivas del Tratado Antártico, donde todo el bloque occidental está queriendo ir en contra de Rusia. Y decimos esto porque en realidad los hechos que salieron a la luz sucedieron en 2020, hace 4 años. Y ahora lo que hubo fue una discusión en el Parlamento Europeo, perdón, británico, en la Cámara de los Comunes, donde el Comité de Auditoría Ambiental convocó a funcionarios de primera línea británicos y a determinados especialistas
a evaluar la situación. Y ahí salían distintos tipos de aseveraciones, se hacían distintos tipos de análisis, de estimaciones. Sin embargo, los grandes medios británicos salieron a hacer una campaña propagandística muy fuerte e incluso hablaba de que se habrían encontrado reservas hidrocarburíferas por 511 mil millones de barriles de crudo y lo estimaban, de hecho presentaron un montón de tablas, de gráficos, estimándolo como que eso era el doble que Arabia Saudita, que es la gran potencia petrolera de Medio Oriente, o que eso equivalía a muchas veces las reservas en el Mar del Norte, o para la Argentina 30 veces las reservas de Vaca Muerta. Y cuando uno va a los hechos, ni siquiera se llevaron adelante ningún tipo de perforación, Claro. y de hecho se utilizaron distintas técnicas, procedimientos, mapeando el lecho y el subsuelo. Entonces es una estimación muy preliminar, de ninguna manera se puede hablar de reservas, porque reservas se habla cuando se han hecho una serie de procedimientos para estimar que es viable, como decía, en términos comerciales, económicos y técnicos, la extracción de esos hidrocarburos. Esto es una fase mucho más preliminar. Y, y entonces, de hecho, también le servía, cuando uno lo piensa en términos de la geopolítica, de cómo estos temas se instalan y las narrativas le sirven para consolidar intereses, para disciplinar actores o para orientarlos a los distintos actores a los que quieren conducir. El hecho salía a la luz diciendo que Rusia habría encontrado las mayores reservas petroleras del mundo en territorio antártico británico. Es decir, haciendo de cuenta de que ahí no hay una disputa de soberanía, porque se superponen los territorios británicos, los territorios antárticos que cada uno de los tres países, Argentina, Chile y Reino Unido, reclama para sí. Es en una parte en la que se superpone, se solapa con una parte del territorio que los chilenos reconocen para sí y con una parte muy importante del argentino y que también se solapa con el británico porque se solapa totalmente con el argentino. Entonces a ellos también les servía para que se instale que eso es territorio británico antártico en Claro. particular. Porque de hecho muchos especialistas comentaban que en realidad hay distintos tipos de estimaciones públicas y no públicas, también desde los años 70. El mismo Estados Unidos se sabe que ha hecho una serie de campañas y que tiene estimaciones propias, y hay muchos países o agencias de distintos países que tienen estimaciones de que en la Antártida habría recursos importantes, hidrocarburíferos. Sin embargo, bueno, es por eso justamente que en la década del 90 finalmente se termina imponiendo el Protocolo de Madrid, que es el de protección ambiental, para que no se, prohibiendo la actividad minera hidrocarburífera, para que no se puedan extraer los recursos. Entonces ahí la discusión que se dio entre Rusia y Reino Unido y sus aliados era si lo que había hecho Rusia en 2020 fue válido y respetaba el Tratado Antártico, si era una actividad científica o era una actividad de cara a un usufructo económico. Esa fue una de las discusiones, de las controversias de este último tiempo, pero yo entiendo que lo que no hay duda es que el petróleo está apareciendo como una de las variables importantes de esta disputa y que lo vemos tanto en la Antártida como en nuestros espacios marítimos, en las aguas que los británicos han usurpado en torno a Malvinas. Y en épocas de un gobierno muy amigable a todos esos intereses foráneos, además, ¿no? Digo, esto también para a prender las alarmas, por lo menos para los que tenemos militancia, una mirada nacional, porque puede ser, ya hay muchas cosas que van a costar mucho dar vuelta, mientras los ingleses siguen avanzando en esto, se va siendo todo más difícil. Julián Bilbes, doctor en Ciencias Sociales, especializado en Geopolítica, Soberanía, Desarrollo y Recursos Naturales. Juli, lo que quieras cerrar, lo que te parezca importante, lo que te haya quedado afuera, por donde vos quieras, y ya dentro de un tiempo volveremos a hablar, porque justo habíamos hablado para conversar la semana pasada, pero la actualidad nos llevó específicamente a este tema que no es menor, es muy importante, nos ayudaste muchísimo a pensar, a aclararnos, así que te agradezco por ello, pero para cerrar lo que vos quieras.
Buenísimo. Bueno, siempre es un gusto hablar con ustedes. Perdón por los problemas técnicos del principio, pero yo creo que lo que se viene viendo en estos pocos meses o en esta mitad que va de este año es que el sistema Malvinas, Antártida, Atlántico Sur está teniendo una serie de hechos que marcan la revigorización de la importancia geopolítica que está teniendo toda esta zona. Y como vos decís, en ese contexto es muy difícil la situación que estamos atravesando con un gobierno que ha efectuado un alineamiento incondicional y muy subordinado, de hecho, con vocación neocolonial o paracolonial, con Estados Unidos, Reino Unido, Israel y el polo occidental. Y eso es una situación muy delicada y que frente a eso, frente a toda la situación que hemos estado hablando, los que nos movemos en el campo malvinero sabemos que una de las claves, si nosotros queremos apostar a recuperar en algún momento las Islas Malvinas, es dificultarle los negocios a los británicos, aumentar los costos de ocupación. Y en ese sentido, sancionar a las empresas, dificultar la logística, es decir, empiojarle que puedan llevar adelante esos negocios es una de las dimensiones clave. Y con gobiernos como el de Macri, que hizo el Forador y Duncan, o en los años 90 con Menem y Cavallo, que hicieron los acuerdos de Madrid, eso al revés, se favorece, de hecho con la fórmula del paraguas de soberanía, tratan de poner en pausa la discusión y avanzar en negocios conjuntos, lo cual es lo más funcional y favorable para la posición británica. Entonces actualmente tenemos ese peligro de que no se quiera ir por ese camino y la solicitud que hizo el ministro de Defensa, Petri, para ingresar a la OTAN es muy delicada, es muy peligrosa para nuestros intereses nacionales en ese sentido y yo creo que los malvineros tenemos que hacer fuerza en esta línea de dificultarle esos negocios, aumentar los costos de ocupación y volver a recuperar una política más soberana para dificultar la usurpación y el usufructo de las riquezas naturales que hacen los británicos en nuestras Malvinas. Excelente, Julián, y qué bueno que también trajiste este tema, porque es importante a seguir. Y algo que en algún momento tendremos que hablar, tenemos un compañero en común que, bueno, por motivos, entiendo también, cuidándose, no podemos hablar aquí en Malvinas Causa Central, el tema de el proyecto Pampa Azul, que seguramente yo sé que vos lo seguiste, lo estudiaste, laburaste muchísimo, para... Entiendo yo que está en la destrucción total ese gran proyecto, así que en algún momento también, Juli, lo importante que era ese proyecto y lo grave porque haberlo destruido como se hizo, cuesta muchísimo recuperarlo. Y eso era soberanía pura, para quien no sabe, era la ciencia estudiando nuestro mar y era fundamental. Y saludo a nuestro compañero, no lo voy a mencionar porque seguramente, sabemos las persecuciones del actual gobierno, así que también aprovecho para saludarlo a él, pero en algún momento hablamos sobre eso, Juli, ¿te parece? Perfecto, dale, cómo no. Julián, fuerte abrazo, muchas Un gracias. gustazo, como siempre, abrazo grande. Abrazo.